Buen día, ingeniero. Mi nombre es Renato Gómez. Voy a dar una breve explicación sobre qué es un fluido. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas, cohesiones débiles, y el término engloba a una sustancia en la fase líquida o en la gaseosa. Ese término también engloba sobre la viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describen la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna del mismo. Los fluidos se pueden clasificar por el esfuerzo cortante y de la deformación. Entre ellos tenemos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. Algunas de las características que tenemos en los fluidos newtonianos son: los fluidos incompresibles son isotrópicos de reales, la viscosidad depende de la temperatura, la viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se encuentran. Cuando se encuentra una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se mantiene de forma constante. Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal, en las cuales existe muy poca viscosidad y esta no varía con fuerzas que son aplicadas sobre ella. Conforme la temperatura aumenta un fluido, así disminuye su viscosidad. Aquí tenemos un ejemplo de un fluido newtoniano. Tenemos simple y sencillamente una taza llena de café y vamos a ver cómo esta fluye constantemente. Como podemos observar, el fluido no tiene ningún tipo de viscosidad. A continuación vamos a presentar sobre los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión constante que se lo aplica. Características de este tipo de fluidos: es un ausente de consistencia homogénea, tiene resistencia a fluir, los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se lo aplica, no tiene un valor de viscosidad definida o que sea constante. Cuando estos líquidos se encuentran en estado de reposo, se comportan como un líquido y cuando se les aplica una fuerza aumenta su viscosidad. La viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de fluidos y es una pintura acrílica. A continuación vamos a observar su viscosidad. Como podemos observar, este tipo de fluidos son totalmente viscosos, fluidos no newtonianos. Muchas gracias por su atención.